Muy bien, entonces vamos a reforzar algunos conceptos que creo que es importante que pueda quedar claro para que empecemos ya a trabajar la actividad práctica. Como pueden ver, entonces la estructura del proyecto formativo es esta, la que están observando, y vamos a trabajar en función a este formato, pero como ayer les indicaba, es importante comprender cada uno de los elementos que conforman esta planificación para poder plantear, ¿ya? Entonces, en ese sentido, voy a hacer una retroalimentación de lo que es las 4 fases que ayer vimos. Creo que la primera parte ya está bien clara. De todas maneras, la segunda hora vamos a hacer prácticas sobre eso y ahí seguramente vamos a consolidar más sobre la primera parte, ¿no? En esta parte quiero que quede consolidados ciertos elementos que es importante que ustedes manejen, ¿ya? Entonces voy a hacer la siguiente pregunta para ver si ha quedado la información que se ha dado ayer retenida y si esto ya podemos aplicarlo nosotros en la práctica, ¿ya? Bueno, a ver, ¿alguien me puede decir qué específicamente refleja la fase 1 del proyecto formativo en cuanto a actividades? A ver, voluntarios, Wilson. Sí, gracias, licenciada. En la fase 1, que es la de direccionamiento u organización, lo que se hace primero es identificar el problema y que tienen que resolver con los estudiantes, motivar a los estudiantes, normas por las que se tiene que organizar el trabajo en grupo y la evaluación diagnóstica. Eso es más que todo lo que usted puso Ya, ayer. muy bien. Muy bien, justamente es eso, ¿no? Lo que nos acaba de explicar Wilson. Nosotros debemos reflejar en esta fase ese tipo de actividades. Actividades de diagnóstico, actividades de presentación del proyecto, de la materia, de la metodología de trabajo, actividades que nos permitan crear un clima de confianza con los estudiantes, ¿no? Entonces no olviden eso, consoliden eso porque vamos a empezar a trabajar en la materia que hemos elegido y ahí tenemos que reflejar ese tipo de actividades. Y aquí sí les voy a exigir que sean creativos, innovadores, porque lo que queremos, como habíamos dicho ayer, es dejar huella en nuestros estudiantes con estos planes que vamos a elaborar, ¿no? Bueno, a ver, la segunda fase, ¿quién me puede decir en resumen qué significa y qué es lo que refleja esta fase? Buenas tardes, licenciada. Adelante. Creo yo, de la fase es una de las más principales porque es la planeación en sí. ¿Cómo queremos llevar el curso? ¿Cómo queremos, qué métodos queremos emplear para, en cuanto a la, ya sea en cuanto al, dependiendo que la edad de los alumnos según la evaluación, dependiendo el conocimiento en ese momento o las capacidades de nuestros estudiantes. Entonces, esa es la planeación. ¿Qué lineamiento vamos a seguir? Y tener, como usted dijo, siempre es bueno dentro de la planeación tener nuestra segunda Biblia, que es un libro donde tengamos que tener, en casos de hipotéticos que escapen de nuestras manos, cualquier cosa, y tener siempre algo para que, para resolver ese conflicto, ese problema. Ya, muy bien. Benjamín. Buenas tardes, Lice. Van a disculparme. Buenas tardes, compañeros. Bueno, acotando algo sobre la fase 2, se habló mucho de la relación lógica entre actividades, saberes y problemas. Hay que hacer una relación entre los tres. Hay que saber aplicar el tema del saber conocer con estrategias, obviamente. Es reforzar con estrategias la manera de encarar. En realidad, de la fase 2 es el grueso de todas las actividades de la materia. Yeah. Y también como docentes tenemos que guiar al alumno. No tenemos que darles todo comidito, sino tenemos que ir guiándolos referente a lo que ellos vayan haciendo dentro de actividades, ejercicios, trabajos, guiándolos, no dándoles todo fácilmente, ¿no? Como digo, y el rol del docente es corregir los errores que tienen o que van dándose dentro del transcurso de esta segunda fase, ¿no?
Muy bien. Bueno, esta segunda fase entonces trata de eso, lo que acaba de resumir Liliana y Benjamín, ¿no? En esta fase vamos a reflejar con actividades de gestión del conocimiento, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que plantear actividades que permitan trabajar ya los saberes de la asignatura. En este caso, tanto el saber conocer, hacer, ser y convivir, ¿no? Pero hacemos más énfasis en esta fase al saber conocer. ¿Por qué? Porque tenemos que dar la nueva información. El estudiante tiene que prepararse con las teorías, conceptos, principios de la asignatura para poder entrar a la fase 3 y a aplicar todo esto en relación al problema y la competencia, ¿no? Entonces, como decía Benjamín, no tenemos que perder esa relación entre actividades, problema y saberes, ¿no? Esos tres elementos son fundamentales cuando nosotros planteamos las actividades, porque ahí estamos desarrollando un verdadero aprendizaje integral, ¿no? Porque no nos centramos solamente en el saber conocer, sino más bien estamos relacionando los 4 saberes. Y eso es lograr la competencia, ¿no? Bueno, muy bien. La fase 3, ¿qué nos refleja la fase 3 y por qué llamamos fase de ejecución? Liliana, o no sé si han dejado sus manitos antes. Lisa, la fase 3 es la fase de la aplicación, ¿no? Que contribuye y al resultado, digamos, ¿no? Al problema. Muy bien. ¿Ya? ¿Alguien más quiere comentar algo más sobre esta fase? Buenas Bueno, tardes. En esta fase es donde ya tiene que reflejarse el trabajo ya del estudiante, ¿no? Donde se planea dar la solución, el trabajo de equipo. Eso fue lo que yo entendí. Ya. Aquí damos solución al problema planteado para la asignatura, ¿no? En esta Sí. fase, igual, bueno, se pone ya en acciones en las actividades del proyecto por parte de los estudiantes, también con el apoyo del docente, lo que se había planificado en la fase 2. Ya, muy bien. Se aplica a todos los saberes, pero ya en una evidencia de desempeño final, ¿no? La que se va a presentar al final del curso. Miguel, ¿quiere opinar? Sí, licenciada, evidentemente, una vez en la fase 2 se ha hecho la planeación de toda la, podemos decir, de todas las actividades a desarrollar, buscando el cumplimiento de esta estructura formativa, pues ya en la ejecución prácticamente llevamos adelante cada una de estas actividades, sabiendo que estamos aplicando un aprendizaje basado en problemas, ¿no? Es un problema de contexto que debemos buscar la solución. Pero es importante allí también con qué tipo de estratégica de aprendizaje lo trabajamos a partir de nuestros estudiantes y cuál es el rol del docente para llegar a concretar cada una de estas actividades planteadas por el docente, ¿no? Y cuáles son los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar para verificar justamente que el estudiante, en función a los criterios de verificación, ha alcanzado la competencia que nosotros hemos planteado como una microcompetencia específica. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Sí, así como lo han mencionado todos, entonces esta fase, como su mismo nombre indica, ¿no? Es una fase de aplicación, de ejecutar, de poner en práctica, ¿no? Entonces, todos los saberes que ustedes han trabajado con los estudiantes en la fase 2 tienen que reflejarlos en esta fase con actividades para que el estudiante pueda aplicar, ¿no? Aquí se plasma la teoría y la práctica, vamos a decir, donde el estudiante tiene que resolver el problema o contribuir a resolver el problema seleccionado. Entonces, esta fase es más de un trabajo autónomo que actividades presenciales que el docente las dirija, sino más bien es de corregir, retroalimentar, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudiante ya tiene que mostrar una autonomía, pero con supervisión del docente.
Entonces, ese tipo de actividades nosotros tenemos que plantear en esta fase. Como decía Miguel, también en esta fase, bueno, y la fase 2, desde la fase 1 en sí nosotros tenemos que evaluar, pero como habíamos dicho, en la fase 1 Funciona su computadora. específicamente hacemos una evaluación diagnóstica, ¿no? No una evaluación todavía de las competencias, sino solamente de los saberes previos. Ya en la fase 2 y la fase 3, nosotros ya tenemos que evaluar estas actividades que se plantean a través de los criterios de verificación que son de la competencia, ¿no? Y para eso habíamos dicho que nosotros debemos plantear evidencias, ¿no? Las evidencias son pruebas con las cuales yo voy a comprobar si el estudiante está logrando o no la competencia, ¿no? Y en este caso, los criterios de verificación. Eso es importante y también habíamos dicho que podemos aplicar 3 tipos de evaluación, ¿no? Tanto la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. La coevaluación, que es la evaluación de pares, la autoevaluación, la evaluación a sí mismo, y la heteroevaluación, la evaluación del docente a los estudiantes. Eso se tiene que reflejar en las 2 fases, fase 2 y fase 3. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir evaluando, viendo y valorando si el estudiante está logrando la competencia, ¿no? Por eso hablábamos que hay una evaluación continua, frecuente, de manera que el estudiante también sepa cómo es su avance, ¿no? Bueno, y la última parte habíamos indicado que, perdón, es la fase de comunicación. A ver, ¿quién me puede indicar en resumen qué es lo que habíamos indicado sobre la fase 4 de comunicación? ¿Qué nos dice el mismo nombre de esta fase? A ver, adelante. En esta fase, licenciada, se informa sobre el proyecto, se socializa y se autoevalúa, obviamente también en esta etapa se presenta el tema del inicio, el desarrollo y finalización de las actividades que se hayan realizado, ¿no? Ya. Bueno, aquí ya Después, cerramos, ¿no? Cerramos exacto. la asignatura con esta fase y además, como tú dices, hacemos un proceso de evaluación, pero no solamente de evaluación, sino también de retroalimentación, ¿no? Wilson. Sí, licenciada, quería acotar algún punto que lo dijo con mucho énfasis ayer, que es la presentación de los logros. Uno, ya lo dijo el compañero, que es la socialización también, y también dijo algo muy importante que no lo hacen los docentes actualmente, que es al evaluar un día después debería existir un refuerzo de los conceptos para ver los parámetros de los estudiantes, si habrían contestado o habría quedado bien, ¿no? Ese tipo de evaluación post-examen. Exacto. Sí, muy bien. Sí, justamente eso es importante, antes que se nos vaya la idea, y eso tiene que quedar claro igual para que ustedes reflejen. La evaluación, o sea, una materia no puede terminar con el examen o con la evaluación si fuera con otro tipo de estrategia, ¿no? Tenemos que hacer después de la evaluación una reflexión, un análisis y una retroalimentación, de manera que no queden vacíos, ¿no? Y se haga realmente un análisis de la evaluación, del logro de la competencia, ¿no? A ver, ¿quiénes más están con la manito? Liliana, Miguel, adelante. Se olvidaron. Miguel. No se le escucha a Miguel, está con el Tu micrófono, Miguel. Decía, no sé si Liliana va a participar primero, puedo seguir yo. No hay problema. No sé si se ha olvidado su manito levantada, porque estaba desde hace rato ya. Bueno, es importante, pues, ¿no? Alimentar en cada sesión, de repente, aquellos que ya vamos viendo a partir de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, en la cuarta fase, donde habla de la comunicación y socialización, prácticamente de los logros que hemos alcanzado con las anteriores actividades sumativas, pero sin embargo, buscando aquel proyecto
de ética y aquel espíritu emprendedor de los estudiantes es que se tiene dentro de la planificación también realizar un proyecto socioformativo integrador, ¿no? Justamente ese proyecto se suele normalmente establecerlo en la cuarta fase, tanto para su presentación, exposición y defensa, donde nosotros ya vemos la aplicación prácticamente de la materia en función de la búsqueda de la solución de un problema que tenga que ver con el contexto, ¿no? Con el contexto que pueden ser de diferentes tipos, ambiental, disciplinar, personal, puede ser deportivo. O sea, el hecho es de ya prestar a la colectividad un servicio, un apoyo a partir del aprendizaje de nuestros estudiantes, justamente resolviendo estos problemas que muy bien le caen a la sociedad, ¿no? Entonces, eso como un complemento para la fase 4, licenciado. Gracias. Sí. Es importante que ustedes consideren que la fase 4 es esta evidencia que habíamos hablado, ¿no? La evidencia de desempeño, que en este caso puede ser ese trabajo integrador que dice Miguel, o puede ser ya dependiendo de la estrategia que ustedes eligen, como habíamos dicho, pueden ser informes de una investigación, pueden ser experimentos, ¿no? Puede ser un software, dependiendo de la materia, carrera que se haya trabajado, donde se va a reflejar la resolución del problema. Por eso es que les había dicho que todo esto tiene una relación. En sí, el trabajo final ya lo venimos realizando desde la fase 3, que en este caso lo llamamos nosotros evidencia de desempeño, ¿no? Y concluimos ya en la fase 4 presentando esa evidencia y solucionando o contribuyendo a solucionar el problema. José, si no me equivoco, estaba con la mano. Ah, sí, ¿me escucha? Hola, hola. Sí, adelante. No, era, ya la duda la aclaró, es que el compañero Miguel decía que se hace el proyecto socioformativo, entonces ya usted aclaró de que no necesariamente tiene que ser socioformativo el proyecto, sino dependiendo no nuestra estrategia que nosotros estemos utilizando. Exacto. Era eso, nada más. Sí, el proyecto socioformativo es todo este plan que ustedes realizan, ¿ya? Nosotros, por eso les decía, el plan de clase es trabajado con la metodología de proyectos formativos. Entonces, el proyecto formativo es todo esto, por eso tiene un título, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se presenta en la fase 4? La evidencia de desempeño del proyecto formativo. Y esa evidencia de desempeño va a ser dependiendo de qué se ha definido que sea al inicio, ¿no? Entonces, eso por eso habíamos dicho el primer día que tiene que estar relacionado con la competencia, el problema y el título, qué es lo que vamos a elegir como evidencia de desempeño, ¿no? Entonces, eso es importante. El proyecto formativo es todo, por eso le aclaraba que puede ser un trabajo integrador, pero no es el resumen, o perdón, el resultado del proyecto, sino más bien son las evidencias del proyecto, que es todo esto, ¿no? Ustedes van a trabajar. Bueno, a ver, no sé si tienen alguna pregunta más. Esas serían las 4 fases. Quiero que quede bien claro todo esto, porque ustedes van a empezar a trabajar y vamos a ir haciendo ya una retroalimentación grupal. Ya no vamos a hacer en grupo general, porque cada uno va a tener su asignatura y y el grupo, ¿no? O tal vez de manera individual. Y vamos a hacer una presentación la próxima semana del primer borrador, ¿no? Entonces eso se va a ir trabajando en el desarrollo del módulo. Bueno, si no hay preguntas sobre las 4 fases, voy a hacer una pequeña retroalimentación de estos 3 elementos que justamente ayer les decía que también son fundamentales. Y aquí quiero que quede claro también esto, porque tenemos que plantear ya para la próxima semana el primer borrador de nuestro proyecto, ¿ya? Y eso significa ya llenar toda la estructura como un primer borrador. A ver, aquí habíamos hablado de las estrategias técnicas que están reflejadas en las actividades, ¿no? Nosotros podemos plantear 2 tipos de actividades, presenciales y autónomas.
Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que conocer, como decía Liliana hace rato, un conjunto de estrategias, un conjunto o un abanico de técnicas. ¿Por qué? Porque el conocer estas técnicas, estas estrategias me van a hacer a mí como docente más exquisito para que yo pueda seleccionar dependiendo de la fase, ¿no? Porque nuestras clases son a veces innovadoras, creativas, porque nosotros dominamos las estrategias, ¿no? Entonces, dependiendo de la materia, el problema que yo haya elegido, puedo hacer una innovación en mi clase, ¿no? Entonces, de manera que cada día para el estudiante es algo sorprendente, una vivencia de aprendizaje que es divertida, que le implica esfuerzo, pero que lo hace con mucho gusto porque son actividades que le van a motivar, ¿no? Entonces debemos pensar en eso. Por eso les decía, cuando le pongan un título a su proyecto, tiene que ser un título que realmente le atraiga al estudiante y le lleve ya a hacerse cuestionamientos, ¿no? A ver, ¿qué voy a avanzar en esta materia, ¿no? ¿Por qué tenemos ese título? ¿O qué voy a trabajar? Entonces, eso implica crear expectativa en el estudiante. Y cuando el estudiante crea expectativa, se vuelve más curioso, debate más, pregunta, y eso es lo que se busca hoy en día con las nuevas tendencias pedagógicas, ¿no? Que nuestro estudiante sea una persona que llega al aula, pero a construir su aprendizaje, y no así a escuchar, ¿no? Sino más bien a ser el actor principal, y nosotros, como les decía, guías, asesores, facilitadores de ese proceso, ¿no? Bueno, entonces no olviden que de esos dos, aquí las actividades tienen que tener estas características. Deben ser coherentes. ¿Coherentes con qué? Coherentes con el problema, coherentes con la competencia que tiene que ver con los 4 saberes y con el título que le vamos a poner, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un enlace, una articulación entre todas las actividades. 2, deben desarrollar las capacidades que se pretenden. Es decir, al final de este proyecto, lo de que vamos a ver y evaluar va a ser justamente la competencia de la materia, ¿no? Por lo tanto, me debe demostrar eso. Las actividades deben ser significativas para el alumno. ¿Eso qué significa? Que deben ser pertinentes, adecuadas a las características de nuestros estudiantes. Por eso les decía ayer, no es igual enseñar a estudiantes de primer semestre que de octavo semestre, ¿no? Hay niveles de competencias diferentes ahí. Entonces, por lo tanto, yo también tengo que crear mis actividades en función al curso que estoy desarrollando. Ahora, también es importante ver las diferencias psicobiológicas, ¿no? De nuestros estudiantes. En el tema, lo que les decía, turno mañana y noche, hay mucha diferencia. Yo no puedo usar la misma actividad para mis 2 materias que estoy dando en los 2 turnos. Porque el turno de la noche, mis alumnos llegan cansados, trabajan, son 12, a veces son estudiantes que ya tienen una segunda carrera, entonces yo tengo que tomar en cuenta todos esos elementos para poder seleccionar las actividades, y por eso nos dice significativas, o sea, que queden al estudiante. Ayer cuando les hacía la pregunta, ¿por qué ustedes recuerdan a sus mejores docentes, no? Ahí Liliana decía justamente por las actividades que utilizaba un docente, y eso es lo que hace significativo, ¿no? Yo me acuerdo hasta ahora. ¿Por qué me acuerdo? Porque esa actividad ha sido significativa para el estudiante. Y eso es cuando nosotros trabajamos con actividades reales del contexto, de la realidad. Entonces eso es importante, ¿no? Ahora, adecuadas al grupo, lo que les decía, tenemos que saber con quiénes estamos trabajando para ver que se pueda desarrollar la actividad. Deben ser diversas porque debemos utilizar varias actividades. Eso no significa atomizarnos de actividades, ¿no? No voy a tener yo 40 actividades en una materia que dura un mes. Tendré que ver cuáles son las necesarias, las que realmente un estudiante debe aprender, ¿no? Por ejemplo, se dice que en la universidad solamente el estudiante o el profesional aprende un 20% de lo que debe saber en su carrera profesional. Entonces, ese 20% que ofrecemos en la universidad, tenemos que garantizar que sea realmente un contenido que
le va a servir a ese profesional, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el programa analítico a veces tiene la historia y ahí vienen recién los conceptos fundamentales. Entonces, nosotros tenemos que enfatizar más en los conceptos que debe aprender ese estudiante, ¿no? Entonces, por eso nos habla de diversidad, no tanto por tener más actividades, sino más bien diversas, porque tiene que el estudiante estar activo y también porque se dosifique los contenidos. José. José, ¿quiere preguntar algo? Listen, ahora sí. Hola, hola. Hola, hola. El programa analítico también nos va a designar si la clase es virtual o presencial. No te escuché muy bien, ¿puedes repetir? El programa analítico nos va a designar si la clase es presencial o virtual. No, ustedes definen, ¿no? Eso no, generalmente los programas analíticos, los que van a tener en la plataforma son de presencial, pero se utilizan los mismos para virtual. ¿Cuál es la diferencia? La modalidad de estudio, ¿ya? Eso lo eligen ustedes, cómo quieren trabajar, ¿no? Bueno, y el último elemento para terminar y cerrar esto de las estrategias es que deben tener un orden y una estructura. Por eso es que nosotros nos vamos a basar en este formato para tener ese orden en las actividades por fases, ¿no? Eso nos permite dar coherencia a nuestro plan. Muy bien, y los últimos elementos que ya habíamos visto ayer, y esto que quede claro, por favor, no sé si alguien puede hacer un resumen, es de las horas, la evaluación y los recursos, ¿no? ¿Qué habíamos dicho del tema tiempo, carga horaria? A ver, ¿alguien recuerda? ¿Nadie? Bueno, habíamos dicho que el tiempo es muy importante, ¿no? No sé si visualizan, les estoy compartiendo un programa analítico. ¿Sí? Ya, muy bien. Bueno, este programa analítico, por ejemplo, es de seguridad e higiene ocupacional, es de ingeniería en gestión ambiental. Y aquí ustedes van a encontrar todos los datos del programa, ¿ya? Yo no puedo verlo, licenciada, disculpe, no sé si le pasa lo mismo. ¿Los demás? El proyecto formativo de la asignatura, dice la... Sigue en la ¿Ahora? pantalla que estaba. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Bueno, este es un programa analítico. El programa analítico, como ayer les había dicho, es una guía, ¿no? Es una guía para el docente donde saca información para trabajar su proyecto formativo. En este caso, entonces, vamos a encontrar que en este programa analítico voy a utilizar varios datos que me permiten hacer un análisis, ¿no? Por ejemplo, primero que nada, el semestre. ¿De qué semestre es esta materia? Ahí ya me está indicando que voy a trabajar con estudiantes que ya han avanzado casi una mitad de su malla curricular, ¿no? Entonces, aquí yo ya sé que son estudiantes que tienen ya competencias desarrolladas. La modalidad, bueno, como les decía, todos los programas que les voy a pasar es presencial, pero ustedes aquí eligen cómo planearlo. Si para un virtual o un presencial, como ayer les indiqué, lo único que diferencia entre las dos modalidades es las estrategias que vamos a utilizar, ¿no? Bueno, entonces aquí también me dice de qué facultad es, y en esta otra parte me presenta un nodo problematizador que es muy diferente al problema del contexto. Yo no puedo copiar este nodo. Tengo que elegir siempre un problema del contexto, de la realidad en la que vive el estudiante, ¿no? Que, como ayer les decía, podemos tomar en cuenta problemas estructurales de nuestro país, también como el tema de feminicidio, porque es un problema que se da con frecuencia en nuestro país, ¿no? Entonces es importante que ustedes les guíe esto, pero no es copiar, ¿no? Sino más bien tenemos que crear otro, seleccionar otro. Ahora, aquí vienen ya los créditos, la carga horaria, que justamente esto tiene que ver con las horas en el proyecto formativo. Por ejemplo, aquí me dice que esta materia tiene un total de 100 horas, ¿no? Este es un sistema modular, por lo tanto, se desarrolla una materia en un mes.
Si fuera semestral, van a ver que la carga horaria también es diferente y también la duración ya no es solamente un mes, sino son 6 meses, ¿no? Entonces ahí varía el tema de carga horaria y de cómo yo debo planificar. Entonces yo sé que en esta materia tengo 100 horas y para el sistema universitario boliviano, una hora es una 45 minutos. Por eso se llaman horas académicas. Ya no son horas reloj, lo que pasamos en las universidades, sino son horas académicas. Por lo tanto, por eso es que, por ejemplo, el horario de la Domingo Sabio es de 8 a 11:15. ¿Cuánto tiempo se trabaja? Son 3 horas y 15 minutos, ¿no? Incluyendo los recesos, entonces se cumple con eso. Si ustedes hacen una distribución de estas 100 horas en el mes, les van a ir distribuyendo de acuerdo a las actividades que se vayan realizando por semana, ¿no? Pueden hacerlo por semana o pueden hacerlo por actividad, pero debemos encuadrarnos en esta cantidad de horas porque vamos a tener en esa cantidad relacionada a las clases que pasamos, ¿no? Los horarios que nos dan en la institución. Entonces, por lo tanto, en función a eso se va planificando. Ahora, dentro de estas horas podemos nosotros tener, por ejemplo, 80 para trabajo en aulas si fuera presencial y 20 para trabajos de tareas en casa, ¿no? Las actividades autónomas que les decía. Entonces, por eso es que este dato les sirve a ustedes para distribuir ya la carga horaria. Bueno, después vienen prerequisitos, correquisitos que me indican con qué materias está relacionada esta materia, ¿no? Está relacionada con gestión de calidad 1, se supone que los estudiantes ya llevaron esta materia antes de llevar esta, ¿no? Por lo tanto, tienen conocimiento sobre eso y además esta competencia va a ser compartida con legislación ambiental y economía ambiental, ¿no? Entonces eso a mí me ayuda también a entender qué es lo que ya han llevado, qué competencias tienen logradas para poder trabajar la materia. Como ven, este documento es de mucha utilidad para el docente. ¿Por qué? Porque nos da la información debida, ¿no? Entonces, ya aquí van a encontrar la microcompetencia, los criterios, y aquí vienen los saberes, lo que nos interesa. En el proyecto no vamos a copiar todo lo que está desglosado, solamente los títulos, por favor, eso tomen en cuenta. El desglose ya ustedes tienen que verlo, cómo lo van a trabajar, pero en el proyecto tenemos que solamente poner los bloques, ¿no? El título del bloque. Ahí está, por ejemplo, tiene 4 bloques, ¿no? Entonces, y eso es lo que se va a trabajar durante el módulo y si fuera semestral, durante el semestre. Bueno, entonces, como ven, el programa analítico es la base. Aquí, por ejemplo, me sugieren qué tipo de estrategias yo debería utilizar porque la universidad ya aplica un enfoque por competencias, por lo tanto, debe adecuarse a eso, que son sugerencias. Un docente ya tiene su experiencia metodológica, define su metodología y por lo tanto esto le puede ayudar a mejorar, pero cada uno, como ayer les decía, es libre en su cátedra, ¿no? Si bien hay lineamientos por parte de la institución, nosotros tenemos libertad de cátedra para ser creativos, innovadores y transformadores en la vida del estudiante. La evaluación sí tiene un estándar, por eso es un sistema. Ustedes van a ver aquí que nos explica qué tipo de evaluación se utiliza y también cómo se evalúan los criterios, ¿no? Entonces aquí nos presentan matrices y un puntaje para cada criterio de evaluación. Entonces, estos puntajes nosotros tenemos que tomar en cuenta de este programa analítico en nuestro proyecto. Voy a volver a compartir el proyecto para que entendamos mejor. ¿Lo están viendo? Sí, se Ya. ve. Aquí, Sí. entonces ya ustedes conocen el programa analítico, por eso era la necesidad que hasta hoy tenían que subir en el foro su materia seleccionada para que yo pueda subir el programa. Sin el programa no podemos empezar a planificar este plan. Como pueden ver, hay muchos datos que yo necesito sacar de ese programa. Por lo tanto,
es mi guía, el que me va a orientar y me va a dar los lineamientos de cómo trabajar. Ayer les decía que podemos dar 4 o 5 docentes la misma materia, pero con este lineamiento que es el programa analítico, nosotros vamos a lograr la misma competencia en todos esos estudiantes, pero cada uno con su metodología de trabajo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esos criterios que ustedes ven en el programa tienen que distribuir, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez que ya están planteadas todas mis actividades, yo tengo que definir dónde voy a evaluar esos criterios que me pide el programa, ¿no? Entonces, por eso ayer hablábamos, creo que Lucas hizo la pregunta, que los criterios se pueden evaluar en cualquier fase, ¿no? No es, por ejemplo, el criterio 1 evalúa en la fase 2, el criterio 2 en la fase 3 y el criterio 3 en la fase 4. No es así. El docente tiene que hacer el análisis para ver dónde va a evaluar, con qué actividades y con qué contenidos que está trabajando en estas actividades, esa evidencia y ese criterio de verificación. Entonces ahí es hacer igual un análisis. Por eso es importante cuando ustedes planifican ir en la siguiente lógica. Planteamos las actividades y recién planificamos horas para ver si concuerdan, ¿no? Y posteriormente ya definimos criterios y evidencias. Entonces ahí nos es más fácil porque podemos ir modificando de acuerdo a ya el planteamiento de actividades tanto presenciales con el docente como autónomas, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros hacemos el proceso de evaluación. Y no olviden, había dicho ayer que no todas las actividades que plantean las 4 fases son evaluables, ¿ya? Solamente tenemos que ver aquellas que nos permitan evaluar los criterios de verificación. Y no la misma actividad es la evidencia. Puedo utilizar yo otra técnica, otra estrategia para evaluar, ¿no? Si, por ejemplo, mi actividad es la exposición en grupos, mi evidencia será una lista de cotejo, una rúbrica que voy a utilizar para evaluar al grupo, ¿no? Entonces, de esa manera ya voy planteando los criterios y las evidencias. Y por último, habíamos hablado de los recursos. A ver, ¿quién recuerda qué dijimos sobre los recursos? Todos los elementos que van a ser necesarios para el desarrollo del contenido, ¿no? Como ser informáticos, tal vez recursos logísticos, si es que necesitan hacer alguna visita a una planta, en el caso de alguna práctica, ¿no? Grupal, no sé, recursos económicos, humanos, quizás, ¿no? El ver cómo se van a movilizar y todo eso, ¿no? Exactamente. De acuerdo a las actividades que nosotros planteemos, debemos definir los recursos. Recursos físicos, didácticos, humanos, incluso dependiendo cómo vamos a trabajar, ¿no? Entonces, didácticos, por ejemplo, la pizarra, un software, las diapositivas, etcétera. Recursos físicos, en este caso puede ser una multimedia, ¿no? Porque el didáctico es la diapositiva, la multimedia es el aparato que utilizamos, un televisor, ¿no? Recursos tecnológicos como el internet, etcétera, dependiendo para qué y cómo lo vamos a usar, ¿no? Entonces, desde el tema de recurso humano también para ver el tema de permisos, cartas, convenios, si en caso así lo necesitáramos para alguna actividad. Entonces, todo eso debemos nosotros prever en la planificación y luego ejecutar. Como les decía, para concluir, este plan que ustedes van a hacer no es una receta a seguir, no es que yo planifico y no cambio más nada, ¿no? Esto se puede ir modificando en el proceso de ejecución porque pueden surgir varios factores externos que hagan que cambie, ¿no? O las mismas necesidades de los estudiantes. Entonces, en función a eso, nosotros vamos también modificando esto, ¿no? Entonces, es muy importante que tomen en cuenta esos aspectos para poder planificar y luego aplicar esta planificación. Muy bien, entonces con eso volvemos a
consolidar y cerrar todo lo que vimos el día de ayer. Ahora vamos a dividirnos en dos grupos, ¿ya? En la plataforma yo he puesto dos ejemplos de proyectos. Ejemplo 1 y ejemplo 2, dicen, no sé si pueden ingresar y verlo. Entonces el grupo 1 va a revisar el ejemplo 1, ¿ya? El grupo 2 va a revisar el ejemplo 2. Con toda esta parte teórica que ya hemos visto, ustedes valoren esos proyectos y de media hora vamos a volver al grupo general para que cada grupo nos dé su valoración o interpretación reflexiva del proyecto que han revisado, ¿ya? Esto es importante para que podamos consolidar los conocimientos que hemos visto del proyecto para que ya lo vean en un ejemplo práctico, ¿ya? Ustedes pueden hacer críticas positivas o negativas de ese proyecto, ya dependiendo de todo lo que vimos ahora. Ustedes pueden decir qué podían mejorar todavía en esos proyectos o qué les falta a los proyectos también, ¿ya? Entonces también lo positivo podemos resaltar qué cosas toman en cuenta para que podamos justamente entender y comprender cómo tenemos que plantear cada uno nuestros proyectos formativos. Entonces, ¿está clara la consigna de la actividad? Ya, yo voy a crear entonces en este momento dos grupos. Y por favor, se incluyen a cualquiera de los dos. ¿Están cuántas personas? 14, 7 a cada grupo, ¿ya? No importa el área de trabajo, Licen. No importa, porque son dos proyectos genéricos que he puesto. Tal vez se pueden ir al ejemplo 1, los que son de derecho, que es un proyecto de derecho, y al 2 se van ya de todas las áreas porque es un general, ¿no? Va a crear salas de... Sí, que está mi Zoom en inglés y me está costando encontrarlo otra vez. No me di cuenta que se había creado en inglés. Aquí está. Estoy creando dos salas, entonces se van ahí, por favor. 7 personas al primero y 7 al otro, ¿ya? Licenciada del grupo 1, entonces lo de derecha, ¿no? Sí, Hacemos. con preferencia los de derecho porque es un proyecto de derecho, ¿ya? Sí, muchas gracias. Ya. Ya están creadas. No son golpistas, ¿no? Si tienen dudas, por favor me preguntan por el chat, voy a estar atenta, ¿ya? O si quieren que entre igual, me dicen para que yo pueda entrar a su equipo. Listen, no sé si es mi internet que realmente está muy mal, mi teléfono, pero no puedo verla, solo veo una sala. Son dos, ¿en cuál quieres entrar para que yo te incluya? A la una. Ya, Liliana eres, ¿no? Por favor. Sí, sí, Liliana Mendoza. Mendoza, Gracias. ya. A la una. Licenciada, ¿Sí? Miguel Vallejo, ¿me puede Ya. poner en el grupo 2, por favor? Ya. Ya están ahí.
Wilson, ¿se salió de algún grupo? Sí, mire, por error salí, pero lo que quisiera ingresar a la sala 1 y no puedo ingresar, A ver, licenciada. ya, te voy a incluir, ¿ya? Muy bien, gracias, le agradezco. Sala 1 me dices, ¿no? Sí, Ya exacto, estás. muchas gracias. Sí, pues está. Lucas. Lucas, usted recién ingresó, ¿no? Estamos trabajando en equipos, recién hemos empezado. Le puedo llevar a un grupo, puede entrar al 1 o al 2. Claro que sí. Al 2 por favor. Ya, Al 2 para que así un poquito tenga de organización. ya. Gracias.
Carla. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. ¿Ya estaba usted en algún grupo o recién está ingresando? Carla. Estaba en un grupo, licenciada, pero ahorita estoy volviendo a ingresar. Estoy en realidad. ¿Ya en qué grupo está para que le envíe? ¿Dice? ¿En qué grupo estaba para que le envíe ahí? En el 3. No, Por solamente hay 2 grupos. Ahorita ya en el 2. Ingrese, por favor, están trabajando en equipo.
Todos ¿ya terminaron o se salió del grupo? No, se actualizó mi máquina, Ah, ya. licenciada. Va a Le voy a enviar disculpar. el grupo, ¿ya? En el Al 2, 2 al estaba, 2. ¿no? Sí, sí, en el 2, por favor, mil disculpas.
Bueno, creo que ya retornaron todos. Falta. Nos vamos a ir a otro grupo. Otra está invitando a No, estoy cerrándolo. Ah, ya. Muy bien. Bueno, creo que ya, creo que faltan 2 o 3 que se incluyan. Vamos a presentar entonces la interpretación que ha hecho cada equipo, su valoración. Voy a ceder la palabra entonces al primer equipo, por favor, adelante. No sé si van a compartir algo para que les habilite. La compañera Claudia creo que estaba compartiendo la pantalla. Está bien, ya lo he habilitado, así que pueden compartir. Claudia, ¿podría compartir, por favor? Ahí está, compañeros. No se puede ver, no lo veo yo todavía. A ver, inténtelo otra vez, Claudia. Ahora sí, creo. Ya. Sí, sí. Ahora sí, muy bien. Si gusta, puedo empezar yo con una pequeña parte de introducción, luego los compañeros para que participen todos, licenciada. Ya, adelante. Bien. En cuanto al título, vemos el nombre verde es necesario, pero no suficiente para cuidar el medio ambiente. La asignatura es el derecho agroambiental y al análisis sobre el título en el grupo hemos sacado un concepto por el cual habla de la conciencia que trata de ingresar a este proyecto formativo a las personas, a las empresas, porque en el problema del contexto vemos que va dirigido a la inobservancia de los mecanismos e instrumentos de control que realizan a la gestión medioambiental, ¿no? Y los impactos que causa las inobservancias por las empresas grandes, las industrias y demás que desde luego dañan el ecosistema. Esa es la problemática en sí, el medio ambiente en general. Como microcompetencia, lo especificó exactamente, no sé quién ha realizado este proyecto formativo, pero lo ha hecho muy bien, está muy completo, porque lo hemos leído de manera detallada cada uno de los puntos y la fase, y esto de la aplicación de las políticas, culturas sociales como microcompetencia también especifica qué es lo que tiene que aprender o ganar como competencia el mismo estudiante, ¿no? Ahora, si gusta, voy a terminar con esto de los bloques de contenido que habla del material. Uno, introducción al derecho, medio ambiente y derechos, son libros, también habla de la estructura del derecho ambiental, la ley 1333, el medio ambiente en la constitución política del Estado. Son materiales para que puedan desarrollar la asignatura de manera correcta, ¿no? Y si quiere algún compañero o compañera que pueda continuar a esa aplicación. Exacto. Yo voy a hablar respecto a esta ley, la ley 1333.
que es la del 92. En sí, la presente ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Lastimosamente, licenciada, nosotros tenemos una ley muy amplia. Hay otras convenios, hay otras normativas internas o en cuanto a la tramitación de las licencias o fichas ambientales que manejan cada ficha ambiental o manifiesto ambiental. Entonces, ciertos requisitos que se maneja para poder solicitar esta ficha ambiental o manifiesto ambiental, y eso es lo que estábamos hablando con los compañeros. Lastimosamente, tienes que cumplir ciertos requisitos para poder aperturar una empresa. Cumplir en primer lugar, bueno, más allá de la licencia, ni todo, esta ficha ambiental, esta licencia ambiental, este manifiesto ambiental. Entonces tienes que cumplir ciertos requisitos tu empresa para que no afecte al medio ambiente. Entonces es eso lo que estábamos hablando, de que pasan por alto ciertos puntos y no cumplen porque tiene su tiempo y su costo para poder adquirir esta ficha ambiental. Entonces, este manifiesto. Y mucha gente va de eso, lastimosamente. Pasa por alto y no se da cuenta el impacto ambiental que después puede llegar a ocasionar. Y cuando hablamos del título respecto al hombre verde, eso es lo que me pareció muy llamativo y usted cabalmente indicó que eso es lo que tenemos que poner, un título donde llame la atención y de igual manera incentive al estudiante a poder investigar más. Entonces, bien amplio, es bien amplio porque acá, por ejemplo, nos hace ver convenios, tratados internacionales, hablar sobre ciertas normativas de instituciones. Entonces, nos pareció bien amplio. A ver, doy la palabra a los demás compañeros. Para sumar, licenciada, a lo que han hablado ya mis compañeros respecto al proyecto formativo, lo que usted nos ha indicado hacer, ¿no? Hacer el análisis. Las 4 fases están completas. O sea, cada uno va agarrándose de la otra y cumple. O sea, cumple a cabalidad lo que se quiere, ¿no? El desarrollo está en la siguiente fase y en la fase 4, obviamente, con la conclusión. Y bueno, ese es mi punto de vista, que está completo. Cumple el lineamiento, ¿no? Que eso es lo que ella quería, que tiene que estar relacionado cada fase. Bueno, yo quería hacer un aporte. En el tema del problema del contexto, las evidencias, quizá faltaría darle el contexto, ¿no? No menciona nada de agroambiental en estos elementos y es necesario poder poner este término para marcar la cancha de la asignatura, ¿no? Porque si lo dejamos así, estamos dando una amplia visión, ¿no? Si bien el tema es la inobservancia a los instrumentos de regulación, no todos los sectores tienen los mismos procesos de licenciamiento ambiental. Entonces, si la materia es derecho agroambiental, sería importante darle ese marco, ¿no? Ese marco de cuál es la reglamentación para ese sector. Entonces, creo que ese elemento sería importante incluirlos dentro de estos acápites. Y bueno, como decían los otros compañeros, la estructura de las fases nos parece bien desarrollada, se abarcan todos los saberes. Quizás en algún elemento habría que incluir alguna otra actividad para poder complementar lo que está mencionado en la fase 4, ¿no? Por ejemplo, actividades para desarrollar, no sé, esquemas de licenciamiento ambiental para el sector agroindustrial, ¿no? Si bien de manera genérica en la normativa nos indica cuáles son los procesos, sería importante poder darles a las empresas un flujograma de cómo debe realizar su licenciamiento ambiental para facilitarles ese trabajo, porque la inobservancia que menciona en el problema puede ser por desconocimiento, como yo les mencionaba a los compañeros,
o por una falta de conciencia tal vez, ¿no? De alguna forma el conocimiento ya se lo estamos dando en la fase 2, pero habría que ir más allá, ¿no? Habría que ir más allá a hacerle entender la importancia a los dueños de las empresas, la importancia de poder gestionar sus licencias ambientales para evitar cualquier impacto. Ajá, es decir, desarrollar esa conciencia ambiental. Muy bien. ¿Terminaron o hay alguien más que va a opinar? No, licenciada, creo que ya lo dijimos todo. Concluyó de manera correcta el compañero Gonzalo, que es el programa, que es lo que habíamos propuesto, como aumentar a este proyecto formativo en la fase 2. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, aplausos para sus compañeros a través de los emoticones. Vamos a hacer el análisis de este ejemplo desde el punto de vista pedagógico, ¿ya? O sea, está muy bien lo que han hecho, ¿no? Justamente eso se quería ver, que ustedes interpreten ya en un ejemplo práctico todo lo que hemos visto en la teoría. Evidentemente, este proyecto incluso ha sido ya revisado, etcétera, pero como pueden ver, a veces desde el punto de vista de otro profesional, podemos nosotros encontrar todavía algunas debilidades, como lo ha mencionado Gonzalo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes, si bien estos modelos les pueden servir, voy a poner también otro a la plataforma para que ustedes se guíen para hacer su proyecto, pero no es bueno copiar, digamos, ¿no? Seguir los ejemplos, sino más bien nos tiene que servir a través de esta interpretación que ustedes han hecho, cómo yo puedo plantear mi proyecto en esta materia que estoy eligiendo, pero desde una visión más innovadora, creativa, como les decía ayer, de manera que nosotros dejemos huella en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, de esa manera es que estos ejemplos les va a servir a ustedes ya para poder consolidar los conocimientos de cómo es un proyecto formativo y poder empezar ya a planificar, ¿ya? Bueno, vamos a escuchar al otro grupo más. Por favor, esta conclusión que me han dado de la valoración del análisis que han hecho, deben enviarlo a la plataforma, ¿ya? Entonces puede enviar uno solo, pero tienen que ponerme los nombres del grupo, o si no, puede subirlo igual cada uno, ¿ya? No hay problema ahí. Pasamos, por favor, con el segundo equipo. Bueno, gracias, licenciada. Miguel va a compartir pantalla para que podamos mostrar un poco referente a lo que hemos visto de el tema que nos tocó. Muy bien, adelante. Lucas o Miguel pueden empezar, cualquiera de los dos, o Rodoslav. Sí, no hay ningún problema. Bueno, hemos hecho un análisis de lo que es la inserción después del post-COVID. Como sabemos, el post-COVID como enfermedad, a lo que decía Benjamín, que fue muy interesante su criterio y es muy correcto además, en el tema de que las afecciones a cada persona no son las mismas y dependiendo del tipo de labor que puede uno cumplir, entonces puede afectar, ¿no? Y dependiendo también si tenían enfermedades de base y demás, entonces esa inserción tiene que ser muy bien analizada desde un punto de vista de recursos humanos, porque también no podemos dejar tampoco un tema sin empleo, sin fuente de trabajo por una enfermedad, no habría una responsabilidad social como tal. En los ejemplos que estábamos viendo, por ejemplo, de que de repente Benjamín sea, no sé, asintomático, que nunca haya sentido nada, él no va a tener absolutamente ningún problema en ingresar a su fuente laboral, en el caso tenga que ser, no sé, físico, digamos, más que todo su área laboral física. En cambio, de repente Miguel tuvo una afección pulmonar,
Entonces, no va a poder levantar pesos, su respiración le va a afectar, entonces los movimientos, cambios y demás. Entonces, esa fue las partes que hemos ido encontrando y analizando, ¿no? Que en general no se podría tener un parámetro específico y correcto con respecto hacia cómo le puede haber afectado a unos y a otros. Eso es inicialmente, ¿no? Ahora va a continuar, no sé, depende de Miguel, Benjamín, cualquiera, pero ese es el panorama o el pantallazo en general de lo que hemos ido analizando, licenciada. Bien. De entrada, las observaciones que hemos tenido han sido tanto de forma como de fondo. Hablo en sentido de la gramática, la ortografía, como usted dijo, ¿no? Pero siempre todo aporte para fortalecer, mejorar el texto, el documento, es bienvenido. Ya Radoslav lo adelantó, que no podemos nosotros tener claridad en el planteamiento del problema del contexto si no tenemos una microcompetencia bien redactada. Posteriormente, por supuesto que el título del proyecto tiene que estar relacionado con el problema del contexto, de ahí debe nacer, ¿no? Y es por eso de que tenemos lo que ya había leído el compañero, donde a partir de ese momento dijimos, ahora sí vamos con la revisión a detalle del documento, ¿no? Entonces, así que tanto las evidencias de desempeño como el bloque de contenido en esta página fue el encabezado, podemos decirlo, del formulario, habíamos visto de que tiene todos los elementos suficientes como para cumplir como proyecto formativo, ¿no? Y posteriormente, pues ahí ya tenemos las actividades como fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿no? Y pero para este motivo, yo solamente voy a decir algo para dar también paso a la exposición de mis compañeros, de que siguiendo con esa observación tanto de forma como de fondo, pues continuamos haciendo en cada uno de las actividades presenciales con el docente, como respecto a aquellas actividades de aprendizaje del estudiante, los criterios y evidencias como los recursos. Con ello doy por cedo la palabra a mi compañero. David. Sí. Bueno, buenas tardes, licenciada. Súbalo para arriba. Viendo lo que es un análisis que hemos hecho en el grupo, más arriba. Aquí en el título se ha logrado colocar, digamos, una restricción, cambiar el título de acuerdo al problema de contexto. Acordándonos que lo que es prejuicios, o como es un tema, digamos, para los trabajadores, se logró cambiar lo que es la reinserción de un trabajador a su fuente laboral previo diagnóstico post-infección de COVID-19. Y de acuerdo al problema de contexto, como repercute negativamente a las secuelas en el comportamiento, la comunicación y la dinámica en grupo para la reinserción laboral de quienes fueron portadores de COVID dentro de la organización. Entonces, se logró, digamos, estar en relación de lo que es el problema de contexto con lo que es el título, la estructura formal de lo que es el título del proyecto, ¿no? Y después se fueron cambiando algunas cosas que dentro de la microcompetencia se logró introducir lo que son de las actitudes de las personas con secuelas de COVID-19 para estar en relación con lo que es el problema de contexto y lo que es el título del proyecto. En base al punto de vista científico y complemento junto a interacciones entre los miembros de la organización. Dale, Lucas. Gracias, David. Voy a retomar la palabra que decía la licenciada. Pedagógicamente, ¿no? O didácticamente vamos a ver los elementos. No voy a
difundir mucho lo que es de forma específica, pero sí, yo le consultaba anoche, licenciada, en las fases si los verbos justamente tenían que ser, ¿no? Infinitivos, tenían que ser en presentes. Son detalles que por ahí hemos encontrado y no nos dio tiempo de seleccionar. Otro detalle, hemos encontrado también como grupo que hay evaluar tanto en la tercera fase como en la cuarta fase, que si usted mismo nos decía, una cuarta fase es de comunicación